Aparato crítico y normativa APA. Curso breve. Algo que les recomiendo es que antes de redactar un trabajo nuevo, que aquí en este curso estarán ustedes haciendo trabajos por tema, no por sesión, aclaro, que ustedes vayan guardando todas las fuentes que van a utilizar. El hacer un buen uso de las citas y de las paráfrasis, siempre lo tienes que referenciar y lo presentas de acuerdo al estilo que se adecue al estudio. Por eso quiero llegar a este punto. Aquí hay tres cosas muy distintas y que desgraciadamente luego las revolvemos. Una cosa es cuando hablamos de citas bibliográficas, otra muy distinta es cuando hacemos referencias bibliográficas y otra muy distinta es cuando utilizamos bibliografía. ¿A qué nos referimos? Para evitar el plagio, cuando tú utilizas citas bibliográficas, es tal cual la transcripción de la idea procedente de otro trabajo. Entonces, las citas bibliográficas se incluyen en el interior de un texto y se indican dependiendo del estilo bibliográfico elegido. La referencia bibliográfica es un listado de datos que me permite identificar, yo como lector de tu trabajo, las fuentes que tú citaste en tu texto. Y se suelen hallar en las últimas secciones de un documento científico. Y por último, la bibliografía es el conjunto de todas las fuentes a las cuales yo consulté para poder redactar un documento. No necesariamente significa que de todas ellas estén presentes en el texto. ¿Qué es el aparato crítico? Es el fruto de una investigación que va a ser, a fin de cuentas, la presentación de ese conjunto de citas, referencias y notas que se relacionan con los aportes bibliográficos. Es decir, tú, como puedes ver en esta parte de este documento, estamos viendo, aquí les puedo leer de manera muy rápida, este número 41, que es una nota al pie de página que hace referencia justamente a este primer inciso A. El inciso A termina diciendo: en promedio, el aumento del clero y sobre todo de las religiosas se aleja cada vez más del crecimiento poblacional en nuestra región. Cabe señalar que este fragmento simplemente está tomado del documento conclusivo de Aparecida, para que sepamos de dónde es la fuente de este documento. Entonces, en esta página, en ese inciso, está hablando de un problema de que hay aumento poblacional, pero no hay crecimiento ni de clero ni de religiosas, para poder atender en nuestra región, América Latina, a esa población. Y fíjense cómo esa nota en el aparato crítico viene a ser una pequeña reflexión con un dato muy específico que viene justamente en otro documento. Ahí lo menciona. Mientras que en el periodo, de hecho es una nota comparativa, mientras el periodo de 1974 a 2004, la población latinoamericana creció casi el 80%, los sacerdotes crecieron solamente el 44.1% y las religiosas el 8%. Y te ponen ahí justamente ese famoso CONFER, esa C con F significa CONFER, es confrontar la fuente, y la fuente es el Annuarium Statisticum Ecclesiae, es decir, el anuario de las estadísticas eclesiales, donde nos habla justamente de este punto, ¿no? Entonces fíjense cómo de un texto hay una referencia directa donde te aclara todavía más ese punto. Para aquellos que hemos sido más estudiosos de la palabra de Dios, la Biblia, a mí en lo particular, para el estudio de la palabra de Dios, me encanta la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque contiene aparatos críticos que son muy amplios, que tiene connotaciones que no solamente van en la línea de la palabra y de confrontar textos con textos, sino también de elementos culturales
que te da justamente una mayor claridad al acercarte a la palabra. Entonces, fíjense cómo aquí, en este punto número 41, es justamente una explicación totalmente de esta realidad que se está planteando en este número 41, en este inciso A, con un dato estadístico y su fuente. Ahora, encontramos otro en el número 42, que está justamente en el inciso B. Aquí, fíjense, lo que dice el texto es: lamentamos si algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad, es una forma de ser iglesia y de su vida espiritual, contrarias a la renovación que impulsó el Concilio Vaticano II. En ese número 92 es muy interesante, porque ese número 42 no nos está citando al Concilio Vaticano II o a los diferentes documentos que emanaron del Concilio Vaticano II, ¿ok? Sino hace referencia, por eso ponen ahí un confer, lo que vemos acá abajo, este confer, vemos justamente un discurso que dirigió el Papa Benedicto XVI a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados superiores de la Curia Romana el día jueves 22 de diciembre de 2005. Con respecto no a Concilio Vaticano II, sino a estos temas de esta resistencia de un cambio en la forma de ser iglesia y en la forma de vivir y experimentar y transmitir su espiritualidad. Entonces, esta cita justamente te va a ampliar más esta idea. Y en el inciso B, al final, fíjense cómo también las citas te permiten autocitarte. ¿A qué me refiero? ¿Qué menciona ahí? Tal como lo manifestó el Santo Padre en el discurso inaugural en nuestra conferencia, se percibe un cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica. En el número 43, ese DI número 2 hace referencia al discurso inaugural del Papa Benedicto XVI, que está incluido en este mismo documento en el número 2. Entonces fíjense cómo el aparato crítico pues tiene justamente este conjunto de citas, de referencias, de notas, y que consideran el respeto a un trabajo intelectual ya elaborado con anterioridad, y sobre todo, por eso resalto la palabra ética del trabajo académico. Esto es lo que le va a dar rigor, esto es lo que le da justamente este carácter académico y científico. Por eso hablamos entonces de que este aparato crítico nos habla de una investigación más allá de la presentación de meras ideas, ¿no? Algo muy importante: lo que es y lo que no es un aparato crítico. ¿Qué es un aparato crítico? Requiere este esfuerzo de una lectura analítica para encontrar los hilos de relación entre los significados teóricos y el objeto de estudio. Entonces, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, un reporte de lectura, lo que a nosotros nos interesa es justamente no una síntesis. No estoy pidiendo una síntesis de un tema, no estoy pidiendo el resumen de un tema, no estoy pidiendo las frases más importantes que salieron durante el tema. Estoy pidiendo justamente en este reporte de lectura es el aprendizaje, el análisis que tú hiciste, ¿qué te está dejando? Lo que no es un aparato crítico, algo bien importante, ya lo hemos dicho, no son resúmenes, ¿no? No es un resumen de algo escrito, no es únicamente citar frases o párrafos relacionados, no es copiar y pegar, y no son referencias sin la seriedad de planteamientos originales claros y respaldados, y que resultaría de un aparato sin crítica. Algo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es que nosotros tenemos que ser críticos, tenemos que aprender a hacer análisis, a hacer juicios de valor y hacer propuestas de solución. Eso es ser crítico. Los valores que va a presentar principalmente el aparato crítico es justamente el valor de la honestidad. Cuando tú redactas un documento, cuando tú haces una investigación, cuando tú tratas de presentar tus propias ideas, tus propios planteamientos, pues van en la línea de este valor de verdad, el valor de la honestidad. Esto es lo que distingue a un investigador, sobre todo al poder presentar con
mucha paciencia y con mucha humildad palabras y frases que no son suyas. Y es decir, el poder diferenciar entre lo dicho por otros autores, otros datos, y las fuentes que tú has consultado, y lo que tú estás presentando como propuesta. Rodolfo, adelante, levantaste la mano. Sí, esa parte es muy importante porque de repente a veces uno quiere decirlo, o sea, de lo que estás explicando, quiere uno decirlo y pues si a veces lo dices como idea tuya, no lo toman tan en cuenta o tan importante, pero esto dijo Jesús, o esto dijo San Pablo, o esto dijo tal Papa, se toma de otra manera, ¿no? Porque son gente que tiene valor dentro de nuestra iglesia, ¿no? Así es. Y de hecho, fíjate que en un discurso, cuando tú haces referencias, le das más formalidad, le das más credibilidad a tu discurso, ¿no? Cuando tú mencionas, es que Paulo VI lo mencionó en tal encíclica haciendo referencia a tal, eso le da mayor fortaleza a tu discurso, ¿no? Y puedes decir, o puedes hasta confrontar dos autores, ¿no? Tú puedes decir, no, pues John Paul Sartre, este filósofo que hablaba de este existencialismo ateo en contra del existencialismo cristiano presentado por Pío XI, nos encontramos ante un mundo devastado por las guerras mundiales y la búsqueda de la verdad. Eso te da mayor fundamento a lo que tú quieras expresar. Entonces, por eso es muy importante hacer siempre las citas. Y por eso digo, el valor de la honestidad. Cuando tú presentas esto, no solamente lo presentes como, híjole, este tipo qué intelectual es, qué profesional es, qué buen investigador es, sino presentas justamente con honestidad de que hay un montón de elementos, de ideas, de frases, de señalamientos, de directrices que no son tuyas, pero que la estás sustentando, la estás haciendo la referencia para una aplicación que puede ser en la praxis, y especialmente con ustedes una praxis pastoral. Entonces vamos a muy en esa línea, Rodolfo. Entonces, para continuar, hacer la cita o la referencia bibliográfica nos va justamente a dar este carácter de precisión y va de rigor, ¿no? Se tiene que proporcionar todas las referencias. Lo que buscamos es justamente que estas referencias bibliográficas nos ayuden justamente a uniformar científicamente las referencias que estamos utilizando para que se puedan comprobar o dar un seguimiento futuro, que es lo que yo les decía. Hay que aprender a respetar los códigos éticos del trabajo académico. Entonces, aguas, porque a fin de cuentas ustedes son personas que van a estar siempre a la vista de sus comunidades, a la vista de sus familias. Yo creo que el principal juez que ustedes van a tener siempre va a ser su esposa y sus hijos, ¿no? Y en segundo lugar, sus comunidades. Entonces, aguas, porque hasta en eso hay que ser éticos. Validar o sustentar un argumento propio, invocando coincidencias con ideas o estudios científicos anteriores, esa es la importancia de la referencia bibliográfica, y validar metodológicamente la delimitación de un tema. Dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyo a las informaciones, tesis, teorías que sostienen. Dan fiabilidad al trabajo documentado, reconoce los méritos ajenos, impidiendo el plagio y, sobre todo, protege los derechos de autor. Permite al lector ampliar determinados apartados del trabajo. O sea, como ustedes lo vieron, este último aspecto de la importancia de las referencias bibliográficas es reconocer las fuentes de información. Es un acto de honestidad intelectual. El uso de abreviaturas para citar. Les pongo las 4 más comunes. Está el famoso CONFER, que no, antiguamente era CFR, ahora nada más se utiliza el CF, y se refiere a compárese con. Unos docentes decían, es confrontar con tal otro texto, con tal otro documento. Entonces, indica la idea expresada que se ha extraído de la obra que se cita. Y eso es muy importante, porque aunque no lo citas textualmente, tú haces que la persona se remita a ese otro documento para que pueda profundizar sobre esa afirmación o sobre esa redacción que tú estás utilizando. El famoso CONFER. Ahorita vamos a ver un ejemplo.
El IBID, que se utilizó o ya se utiliza en lugar del IBIDEM, que significa que se refiere exactamente a lo mismo en el mismo lugar. Esta abreviatura nos sirve justamente para mencionar o indicar que se cita el mismo trabajo, que puede ser una nota inmediatamente anterior. Es decir, si tú en tu aparato crítico ya citaste la obra en tal página y tú sigues tu redacción en esa misma página y pones un IBIDEM, significa que estás haciendo referencia a esa misma página de ese mismo autor, de ese mismo, ¿no? Encontramos otro que es el IDEM, que puede indicar que es una misma nota que hace referencia al autor que acabamos de citar de una obra. Puede ser una nota independiente, puede ser un mismo autor con una distinta obra, publicación, entonces hace referencia al mismo o a lo mismo. ¿Okay? Ahorita vamos a ir viendo esos ejemplos. Y el famoso OPCIT, ¿no? Que significa opere citate, es decir, la obra citada. Y es justamente cuando tú en otra página haces referencia a que esa obra ya la citaste. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una cita. En este sentido, esta cita está tomada justamente del documento de Aparecida, ¿sí? Y hace referencia a este número 8. Si ustedes se fijan, vienen, normalmente los documentos de la iglesia vienen por numerales. En este caso es el numeral número 12. Y este es el texto que están ellos redactando, o el autor redacta. Y se presenta con letra como si fuera cursiva, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Y aquí los autores, el autor te toma la delicadeza de citártelo justamente en esta nota a pie de página, en este aparato crítico, para decirte que esta frase no es de estos autores, está tomada de otro autor. Pero si tú haces una lectura corrida de esto, tiene una hilación. Entonces aquí dice: nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia, etc. Entonces, ¿se fijan? Está tomando una frase que no es de ellos. Ni siquiera la parafrasearon, la presentaron textualmente, pero aquí te dicen de dónde está tomada. En este caso es de Joseph Ratzinger, de la situación actual de la fe y la teología, en una conferencia pronunciada en el encuentro de presidentes. Fíjense, de una conferencia. Y te ponen hasta la fecha de cuándo fue esa conferencia. Entonces, a veces se citan justamente hasta conferencias, se pueden citar, ahorita vamos a ver que se pueden citar hoy día hasta videos, se pueden citar páginas web, se pueden citar documentos PDF, y ahorita vamos a ver cómo se realiza eso. Esta otra cita, es justamente de un documento que hace referencia al compendio de la doctrina social de la iglesia, que es el que pongo yo aquí a la izquierda. En el número 27, que ustedes están viendo que está en letra cursiva, esto se ha tomado tal cual, ¿sí? Textualmente, del número 334 del compendio de la doctrina social de la iglesia. Y es lo que yo les decía, si ustedes se fijan, si son observadores, esta forma, esta tipología es totalmente distinta a la que vienen redactándose los numerales anteriores, el 69 y el 70, y obviamente aquí está parte del 68, ¿verdad? Pero este texto hasta lo presentan con un tab y con una cursiva para hacerte referencia de que este texto no es... Perdón, Femo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, una pregunta. Escucho. Dime. En algunos casos lo que yo he visto es que se pone entre comillas. Ajá. Y al terminar las comillas se pone esta referencia, o sea, en vez de ponerla hasta abajo. Así es, Alfredo, vamos para allá. Ahorita les voy a enseñar que hay una que es narrativa, okay, y otra es paratécnica. Pero sí, completamente Gracias. De acuerdo, Alfredo. Entonces, por ejemplo, continuando con nuestro tema, este otro texto que ustedes están viendo aquí, me atreví a poner esta parte del aparato crítico en un recuadro mucho más amplio para que se pudiera ver, cuando se pueden citar. Por ejemplo, aquí estamos utilizando el Confer, está diciéndote que esta cita, la número 82, se refiere a que tú puedes irte a consultar, en este caso este documento que es Evangelii Nuntiandi,
numeral 9, el discurso de la tercera conferencia. Aquí te pone justamente las referencias. Te puede poner en este caso otro documento, que es la cita 83, que hace referencia al Redentor Hominis, al Redentor de los hombres, en el número 8. La cita 84, que hace referencia al Concilio Vaticano II, al documento Lumen Gentium. Recuerden que hay varios documentos post-conciliares que fueron emitidos a raíz del Concilio Vaticano II. Entonces aquí está Lumen Gentium, número 48. Aquí te vuelve a confrontar, fíjense, Evangelii Nunciandi, número 29, y aquí Evangelii Nunciandi, número 31. ¿Ok? Eso nada más para ver un tipo de cita. Uso de abreviaturas, ya lo decíamos, está el Confer, ahí lo ponemos. Entonces, un ejemplo del Confer, les pongo esta hojita, que justamente nos va a hablar de esta referencia, que aquí se las pongo en grande. Ahí encontramos dos Confer. El confrontar Evangelii Nunciandi en el número 1, o sea, para que tú vayas, aquí el autor te está pidiendo, tú ve a el documento Evangelii Nunciandi en el número 1, para que puedas profundizar lo que aquí te estoy compartiendo. La otra referencia, el Confer, es a Benedicto XVI, a una homilía solemne que realizó al inicio del ministerio petrino del obispo de Roma el día 24 de abril de 2005. Para un investigador, pues obviamente puede irse a la fuente, o vía internet puedes encontrarte justamente esta homilía. A eso se refiere el Confer. Otro tipo de abreviatura que ya habíamos visto es el famoso IBID. Aquí lo encontramos, aquí se los pongo con una letra mucho más amplia, más grande, que nos habla justamente de esa quinta conferencia, ¿no? Su gran tarea de custodiar y aumentar la fe del pueblo de Dios. En el número 7 nos habla justamente de esta obra que está siendo citada. Anteriormente fue en el número 3 y ahora se dice pues justamente esta misma. El IDEM, que ya decíamos que ahora se usa solamente IDE, era justamente hablar, aquí les pongo más amplio este aparato crítico, hace un confer al documento de Juan Pablo II, que fue un discurso que dio la CEPAL en el número 5, y el 143 hace referencia justamente a ese mismo discurso de Juan Pablo II, a ese mismo número, ¿sí? Por eso no lo cita dos veces. Con esto estamos entendiendo un poquito la aplicación del famoso IBIDEM.